todo, esto, ese, todo eso, todo. Oh, ¿qué es esto? Yo que he leído un poco de psicología, me doy cuenta de que es mala. ¿Por dónde comenzar un análisis del humor de Lelutier? ¿Qué se puede analizar que no se haya analizado ya? Vamos a ir por partes, analizando distintos aspectos y recurriendo a varios autores que, en un acto aún más obsesivo que el mío, han indagado hasta el más mínimo recurso usado por este grupo. Comencemos con lo básico. Un 12% también podía emitir y las llamó ovejas de balido mixto. Lelutier tiene una puesta en escena fácilmente reconocible. Simula un concierto de música formal. Sus integrantes visten de smoking y son presentados por la voz solemne de Marcos Munstock antes de ejecutar una pieza musical. Esta premisa base fue modificándose con el tiempo, dando lugar a un sketch por fuera de los demás, un meta-sketch que une todas las canciones bajo un mismo hilo conductor, como la sesión de terapia o los premios Mastropiero. Pero volviendo al concierto formal, la solemnidad es solo aparente porque en escena hay elementos absurdos que rompen con lo esperable de un concierto clásico. Los instrumentos experimentales de Lelutier están hechos con los más inimaginables elementos cotidianos, desde pelotas de básquet hasta inodoros. Esta transgresión de la música no solo se da en los instrumentos, sino en la temática. Ya desde sus comienzos, el grupo creaba piezas musicales que cumplían con todas las reglas de su género y eran perfectamente ejecutadas, pero que desentonaban con el contenido de la letra. Por ejemplo, Conozca el interior suena como una chacarera en toda regla, pero que trata sobre el ácido lisérgico. A vivir en soñaciones con el ácido. Por no hablar de la cantata de la planificación familiar, donde hablan de anticonceptivos en una obra tan solemne. Píldoras, anticonceptivas. Entonces tenemos unos músicos con formación académica que llevan adelante un concierto con todo el virtuosismo que se espera de ellos, pero al mismo tiempo rompen con ese molde, llevando al escenario instrumentos absurdos y mezclando géneros musicales con temáticas totalmente ajenas. Todo esto sin mencionar los chistes y sketch. Lo que nos queda de estas primeras consideraciones es la certeza de que estamos ante una obra carnavalesca. No me asusta el acertijo, no me asusta el acertijo, jamás me... ¡La vaca! Bakhtin describía el carnaval como una obra sin sustancia donde prevalece la relación. Una obra donde predominan la risa y lo ambivalente. El actor es al mismo tiempo espectador. El rey es mendigo, los roles se cruzan y la lógica establecida desaparece. Esto es lo que pudimos observar cuando hablamos de la mezcla de géneros de Lelutier, del cruce entre objetos cotidianos e instrumentos musicales y la coexistencia de lo formal y lo informal. Pero también podemos apreciar el carnaval en la confusión entre los integrantes del grupo y los personajes creados. Jerry Benson, ¿qué? Cantemos la balada de Jerry Benson. Cantemos. Pero ¿por qué no? Si la cantamos todas las funciones. Hay tres roles que se están mezclando. Primero, la persona real. Segundo, la persona teatral, la persona de la performance, el que presenta o canta en el escenario. Y tercero, el personaje, el protagonista de la canción. Lelutier muchas veces mezcla estos planos cuando uno de los luthiers confunde al personaje del tercer rol con la persona del primero o del segundo. Te enseñaré a invocar a los dioses para que nos envíen lluvias. ¿En serio? Dice que le va a enseñar a Carlitos a hacer llover. Y si yo aprendo me lleno de guita, macho. Estos límites difusos en los roles también pueden aplicarse al público. Son muchas las ocasiones donde se atraviesa la cuarta pared para apelar o mencionar al público, lo cual es normal en el segundo rol, pero acá incluso los personajes del tercer rol son conscientes del público. De hecho, el público es aún más activo de lo que parece, ya que Lelutier suele probar sus nuevas obras en medio de sus shows y va modificándolas en función del efecto que generan, llegando a ver obras que no volvieron a ser interpretadas porque, según sus autores, no pasaron el filtro del público. Son las llamadas obras mariposa. Pero, volviendo al carnaval, la obra de Lelutier genera risa, entre otras cosas, por esta mezcla de elementos ambivalentes. El intérprete es a la vez la persona real y el personaje. Los borradores son al mismo tiempo obras completas presentadas al público. El tono es formal y a la vez distendido. Las obras mezclan géneros de lo más diversos. Los instrumentos musicales son al mismo tiempo objetos cotidianos.
Esta ausencia de orden es cómica y crea un ambiente perfecto para cualquier chiste. Ahora bien, ¿qué tipo de chistes suele hacer Lelutier? Lo que más salta a la vista son los juegos de palabras. Te confesamos todas nuestras faltas. Falta ropa, falta comida, falta dinero. Los juegos de palabras son tan usados por Lelutier que no solo están dentro de las obras, sino además en los títulos o hasta en los nombres de sus instrumentos informales. De hecho, un miembro del grupo, Carlos Núñez Cortés, escribió un libro analizando todos los tipos de juegos de palabras que usa Lelutier y encontró 40 recursos diferentes. No vamos a explicarlos todos, pero sí podemos mencionar algunos de los más frecuentes, como el lapsus linguae. Es una equivocación al hablar, decir una palabra equivocada. Me encontré los papeles mal ordenados, me faltaban los signos de puntería. Pero estos lapsus linguae adquieren una nueva dimensión cuando funcionan como actos fallidos, cuando un personaje dice por accidente algo que reprimía. Junto con nuestra humilde certeza de haber hecho siempre lo correcto. Las locuciones cristalizadas son frases ya armadas que todo el mundo usa y comprende, expresiones como meter la pata o lo tengo en la punta de la lengua. Pero ¿qué pasa si alguien toma esas frases en el sentido literal? Lo que nos queda es un diálogo cómico. Usted lo ha dicho. Sí, si no fue usted, fui yo. ¿Qué pasa? Sí. Las homofonías. Los homófonos son palabras que suenan igual, pero se escriben distinto. Lelutier ha utilizado esta cualidad de nuestro idioma para generar malentendidos y giros ingeniosos. Si no ruega, porque no ruega. Hablando de Noruega, ¿se acuerdan de las turistas noruegas? Las que vinieron el año pasado. Las paronomasias. Colocar juntas palabras que suenan parecido. Es el recurso estrella de Daniel Rabinovich, que lo utiliza para elaborar trabalenguas hilarantes. Es tesis, es de cistitis, tiene cistitis. Si es de Piscis, puede tener cistitis. Y podríamos seguir hablando del calambur, la metátesis, el gulebache, las gitajámforas y otros recursos con nombres fácilmente pronunciables. Pero el libro Los Juegos de Mastropiero los explica a todos en detalle. Lo importante es cómo el carnaval que Lelutier mantiene en el escenario también se traslada al lenguaje. Y estos recursos no aparecen de manera aislada, sino que todo el tiempo se encadenan y superponen, como pasa en el célebre monólogo mal puntuado. Ahí tenemos abundantes lapsus linguae, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. En una vieja leyenda hebrea. homofonías, Y cuando ya no podía más, sacudió a la condesa. Acudió a la condesa. y paronomasias. Ese seto es dos. Dos tes, dos. Eso es sed, esto es tos. El juego con el lenguaje no solo resulta humorístico y contribuye al carnaval, sino que puede funcionar como un perfecto vehículo para la ironía. Luego, y como anunciando el final, el concierto termina. En el libro Burlemas e infortunios en la ironía de Lelutier, Caro Lopera y Castrillón declaran que la ironía es la pieza fundamental de este grupo y se dedican a analizarla en todos los planos del lenguaje. Pero ellos trabajan con una definición de ironía más compleja que la que usamos a diario. Ducrot dice que la ironía es un tipo de discurso humorístico donde aparecen representados varios puntos de vista. Para que sea ironía, uno de esos puntos de vista debe ser absurdo y debe quedar ridiculizado, además de que el espectador debe darse cuenta de la ironía. Volviendo al libro, la ironía está en todas partes. El plano morfológico, cómo construyen, modifican o derivan palabras. El plano semántico, cómo mezclan los sentidos, carnavalizando el lenguaje. Un poco ya hemos hablado de este plano. El plano pragmático, en qué circunstancias y con qué intenciones crean sus sketches. Hasta las insinuaciones soeces tienen su justificación teórica. Eres un hijo de mujer que comercia con su cuerpo. Horizontal, 4 letras. Esta es una defraudación obscena, y es todo un juego de mostrar lo oculto a través de su aparente censura, lo que se enlaza con el carnaval. Pero algunos autores han ido hasta el límite de lo concebible al preguntarse si no hay humor e ironía en la música misma, no en las letras, sino en la música por sí misma. Y ya que estamos hablando del libro, vamos a detallar aunque sea uno de sus capítulos. Para eso elegí el primer plano que analizan los autores, el plano fonético y fonológico, el relativo a los sonidos en sí mismos. Es la base sobre la que descansa todo el edificio irónico de Lelutier,
y al mismo tiempo es la punta de iceberg del gigantesco análisis que llevan adelante Caro Lopera y Castrillón. El plano en cuestión consiste en jugar con los sonidos, malentenderlos, crear sonidos nuevos. Esto puede hacerse mediante la traducción homofónica, cuando traducen palabras de otro idioma reemplazándolas por otras en español que suenan parecido. Donde acostumbraba a reunirse la avant-garde intelectual. ¡Ava Gardner, qué hembra! También pueden usarse los pares mínimos fonológicos, palabras que suenan casi igual menos por un fonema, lo que hace que al confundirlos mezclemos planos semánticos totalmente disparatados. Por aquellas callejuelas, rodeados por la mafia. No, ¿qué mafia? No, la magia. Por no hablar de las gitajánforas. No sé para qué evité definirlas antes si ahora igual las voy a mencionar. Son palabras creadas pensando en su sonoridad, aunque no tengan sentido. Es un puro jugar con el lenguaje. Lelutier parecen niños que acaban de aprender a hablar y juegan extasiados con la sonoridad de esas palabras. He tratado de sobreponerme a todo. Podría seguir hablando del libro, pero ya nos hemos dado una idea general y debo terminar el video de una vez. En serio, me tomó demasiado tiempo leer los libros y armar el guión. Un like o una suscripción estarían muy bien si te gustó el video. Para concluir, Lelutier realiza una parodia de concierto formal dominada por el carnaval y la ironía, donde se juega con el lenguaje a través de múltiples tipos de juegos de palabras. Pero este grupo es tan complejo de analizar que quedan muchas cosas sin decir. Los libros que mencioné antes son totalmente recomendables si querés ir más a fondo. Y ya que hablamos de libros, si te interesa leer te invito a pasar por mi blog Ovnis en mis palabras, donde publico mis cuentos y poemas. Normalmente leería algo para cerrar, pero hoy quiero terminar así. Realmente se me hizo muy largo terminar el video. Aún así fue un gusto analizar un grupo al que admiro tanto. Para el próximo video quiero hacer algo distinto, que no sea un análisis de humor, para salir de la rutina. Cualquier sugerencia será tenida en cuenta. Nos vemos.